Señores, gracias, buen día. Y le pido disculpa por la tardanza. Voy a quitar esto porque yo estoy lejos de todos ustedes y estoy vacunada. Entonces, todos estamos vacunados, igual estoy lejos de todos ustedes. Hoy entonces vamos a estar hablando de cuál es el rol del médico de atención primaria precisamente para impactar en los indicadores maternos y neonatales. Aunque el tema de por sí no es mortalidad materna, no podemos pasar. Entonces, vamos a ver algunos conceptos antes de entrar en materia, ¿verdad? Como estaríamos hablando de cómo impactar la mortalidad materna, pues tendríamos que saber qué es una mortalidad materna y perinatal. Pues una muerte materna no es más que la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días de terminación de ese embarazo. Eso es independientemente de la edad gestacional o el lugar donde se encuentra ese embarazo. Lo que quiere decir que si hablamos de una mujer que fallece teniendo un embarazo ectópico o 42 días de haber tenido un embarazo ectópico, también se considera una muerte materna. Pero para esto, las causas de la muerte no pueden ser ni accidentales ni incidentales. Lo que quiere decir que si fallece una embarazada que tuvo un accidente de tránsito, es una muerte materna, pero no para fines estadísticos. Lo mismo si nosotros tenemos una defunción de una embarazada que es producto de un homicidio o de un suicidio, aunque es una mortalidad materna, no es una muerte materna para fines estadísticos. O sea, no se toman en consideración para hacer los cálculos de razón de mortalidad materna y neonatal. Entonces, lo mismo si hablamos de lo que es una mortalidad neonatal, que es la muerte de un recién nacido desde el primer o los primeros segundos de nacimiento, ¿verdad? Hasta los 28 días cumplidos, o sea, desde el día 0 hasta el día 27. El recién nacido sí tiene la particularidad de que se toma en consideración cualquier causa de muerte que tenga ese recién nacido. Entonces, entrando en materia y de lo que queremos hablar, si nosotros, esas son las estadísticas de nuestro país, lo que yo voy a mencionar, que no está lejos de lo que tiene que ver con la incidencia de la mortalidad materna a nivel mundial. Se estima en nuestro país y en Latinoamérica que 2 de cada 10 mujeres fallecen durante el embarazo, que 1 de cada 10 mujeres fallece durante el proceso del parto o la cesárea, pero viene la parte más grave. 7 de cada 10 mujeres fallecen durante el puerperio. Entonces, si nosotros vemos la estadística de nuestro país, realmente alrededor del 90% de las mortalidades que tenemos a nivel nacional son pacientes que fallecen en la etapa de puerperio. Entonces, me devolví. Así están los datos y quise poner los datos porque si vamos a hablar de cuál es el rol para nosotros disminuir mortalidad materna y neonatal, tenemos que saber cuáles son las bases y en qué tenemos que trabajar para disminuir. El trabajo es fuerte porque nuestros indicadores maternos y neonatales están muy altos, a pesar de que nuestras pacientes, el 98-99% de nuestras pacientes reciben al menos 3 chequeos prenatales. Y los chequeos prenatales son dados por un personal de salud calificado. A pesar de ellos, mostramos altos índices de mortalidad materna. Estamos en uno de los países con más índice de mortalidad materna en el mundo y casi pionero en Latinoamérica. Entonces, fíjense, desde el año 2018 hasta el año 2020, este año 2021 no está para nada diferente, pero como no ha finalizado y aquí estaríamos hablando de años completos, pues no quise poner cómo estamos hasta la fecha. Pero fíjense lo que pasaba con nuestra mortalidad materna. Nuestros nacimientos, que son las estimaciones que tenemos por la ONU,
Y fíjense, de los nacimientos que tenemos a nivel nacional, el número de muertes maternas que tenemos a nivel nacional. Y así está el comportamiento de nuestra razón de mortalidad materna desde el año 2018 hasta el 2020. Si nosotros vamos años atrás, la diferencia no es mucha. Lo que quiere decir que nuestros indicadores se mueven escasamente para un punto favorable con lo que tiene que ver con mortalidad materna neonatal. Año tras año mostramos los mismos indicadores de mortalidad materna. Y en lo adelante vamos a ver por qué esto pasa y por qué no pueden variar, con cosas que son netamente sencillas y que no necesitan muchos recursos para evitarse. A la fecha, tenemos hasta el año 2020, cerramos con una razón de mortalidad materna de 126 por cada 100.000 nacidos vivos. Cuando nosotros teníamos un compromiso de una meta de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, que era una meta para años anteriores, era para cumplir el 2015. Y fíjense cómo terminamos en el 2015. De 70 terminamos en 99.3, lejos de la meta. Como no pudo ser cumplida, dijimos, la vamos a cumplir. Y entonces el compromiso de la ODS se extendió para el año 2030, pero estamos en el 2021 y nuestra razón de mortalidad materna está en 26. Lo que hace que nos coloque en una posición más difícil para nosotros poder lograr los objetivos del milenio. Fíjense que más difícil, pero no imposible. Todo depende del manejo que nosotros le demos a nuestras pacientes. Y aquí el gráfico de cómo fluctúa nuestra razón de mortalidad materna año tras año. Fíjense que la mortalidad materna, entonces nosotros podríamos disminuirla. A ver. Entonces, la podríamos dividir en las causas obstétricas directas y las causas obstétricas indirectas. Entonces, esas causas obstétricas directas, que son precisamente pacientes que fallecen por eventos obstétricos netos, que en más del 80% de los casos son prevenibles. Hablamos de hemorragias, hablamos de trastornos hipertensivos en el embarazo, hablamos de sepsis, que son nuestras 3 principales causas de muerte materna y que han sido de los años, nuestras 3 principales causas de mortalidad materna. La primera, los trastornos hipertensivos del embarazo, que todos sabemos que son netamente evitables. Y lo que tiene que ver con las hemorragias y la sepsis, que ellas viven cambiando de turno entre un año y otro. Hay un año que tenemos más por hemorragia y uno que tenemos más por sepsis, pero generalmente ocupan segunda y tercera posición. Pero fíjense que en análisis que se han hecho, en todos los casos de mortalidad materna, en muertes maternas evitables, donde se determina precisamente la evitabilidad, se ha puesto sobre el tapete que alrededor del 81% de las mortalidades maternas son evitables. Entonces, hay un 18% que se ha determinado que no son evitables y hay un 1% que no se pudo hacer un análisis preciso de la evitabilidad del caso. Pero 80% de evitabilidad es mucho y es mucho que podemos mejorar. Entonces, esa es la base de los datos que nosotros acabamos de ver. ¿Por qué se mueren nuestras pacientes? Todos somos médicos, todos estamos en contacto con pacientes, todos estamos en hospitales, todos estamos en unidades de atención primaria y esto no varía. Si las muertes maternas son evitables y en esta evitabilidad de la mortalidad materna se determinan de que lo que vimos en el segundo slide, ¿verdad? Se mueren 2 de cada 10 mujeres durante el embarazo. Ahí vamos a ver qué pasó entonces con los chequeos prenatales porque es durante el embarazo. Se mueren 7 de cada 10 mujeres durante el puerperio. Pero cuando analizamos, el 80%, el 81% son evitables. Y cuando nosotros vemos esta evitabilidad, entonces nos damos cuenta que más del 90% de los casos tenemos una deficiencia del cumplimiento de los protocolos de atención materno-infantil. Y lo más alarmante es que esa deficiencia mayor está precisamente en los chequeos prenatales.
¿Y qué necesitamos para hacer un chequeo prenatal de calidad? No necesitamos tener un tomógrafo, no necesitamos estar en el Presbyterian Hospital, ¿verdad? Necesitamos tener un esfigmomanómetro calibrado, necesitamos un estetoscopio, que es un instrumento personal, necesitamos una balanza, una camilla, un lapicero, un centímetro. Las pacientes que las tenemos ahí, y la parte más importante, nuestro conocimiento que lo cargamos con nosotros, ¿verdad? Fíjense que es tan fácil hacer un chequeo prenatal que está establecido a nivel mundial que no hay que ser especialista para hacer un chequeo prenatal. ¿Por qué? Porque se supone que el embarazo es un proceso fisiológico, ¿verdad? Entonces, por eso, la calidad de la atención repercute mucho en lo que tiene que ver con nuestros indicadores maternos y neonatales. Esto dista mucho de lo que pasa en nuestro país. Fíjense que estos son algunos análisis que se han hecho en los hospitales públicos de nuestro país con una intervención que se hace con el apoyo de UNICEF, donde hay un equipo que hace un monitoreo de cómo son los procesos de atención en nuestras instituciones, lo que tiene que ver con atención obstétrica. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos el cumplimiento que tenemos en consulta prenatal, la primera base para tener buenos resultados de una evolución del embarazo. Y fíjense ustedes lo que pasa. Tenemos un 57% de cumplimiento de protocolos de atención en consulta prenatal. Un 57% de cumplimiento quiere decir que estamos en rojo. Si estamos haciendo un mal chequeo prenatal, no podemos pretender tener buenos indicadores. ¿Y qué necesitamos para hacer un buen chequeo prenatal? Cosas mínimas. ¿Y por qué no hacemos un buen chequeo prenatal? Pero yo no voy a hacer mucho énfasis sobre esto porque vamos a hablar, ¿verdad?, del cumplimiento en el primer nivel, pero miren el seguimiento de preparto, cómo estamos a nivel de los hospitales. Aquí donde tenemos un poquito más reforzado, que es en el momento del parto vaginal, pero esto es un periodo bastante corto porque esto es en el proceso que la paciente está en expulsivo, ¿verdad? Y fíjense, 7 de cada 10 pacientes se nos mueren durante el puerperio. ¿Y qué pasa en el puerperio? Tenemos un monitoreo que se realizó entre el 2019 y el 2020, fíjense, un 37% de cumplimiento. O sea, de las cosas regulares que se deben hacer, apenas estamos realizando el 37%. Y entonces, ¿por qué se mueren nuestras mujeres? Basado en esto, entonces vamos a ver cuál es el rol de nosotros. Porque, aunque no nos guste escuchar esto, hay que hacer un punto de reflexión y decir, ¿qué estoy haciendo como personal de salud para yo aportar en lo que tiene que ver con los indicadores maternos y neonatales? Que si bien es cierto, es una responsabilidad estatal, no es menos cierto que los resultados los damos nosotros. Entonces, las pacientes que yo pueda asistir, el resultado que esa paciente pueda tener, en gran parte va a depender de lo que yo hice con ella, no de lo que hizo el Estado, en lo que tiene que ver con los chequeos prenatales. ¿Cuál fue la atención que yo le brindé? Y ahí estamos viendo que la atención que estamos dando durante la consulta prenatal es precaria. Y si comenzamos mal, terminamos mal. Entonces, cositas tan sencillas como esto, ¿verdad? El rol que tengo para yo disminuir la mortalidad materna y neonatal, y si todo me indica de que yo puedo impactar sobre eso, simplemente dando una consulta de calidad, pues aquí comienza el rol. Esa consulta prenatal de calidad que se le debe asistir a cada paciente. ¿Y cuál es el fin de una consulta prenatal? Bueno, una consulta prenatal no es más que un conjunto de acciones y procedimientos que tienen que ser sistémicos y periódicos, que van destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que puedan condicionar una morbilidad materna y neonatal. Fíjense que yo he estado mucho hablando de la mortalidad materna, porque como dicen los perinatólogos por ahí,
La parte neonatal es el resultado de lo que entrega la parte obstétrica, ¿verdad? Entonces, hay muchas condiciones que se nos llevan a nuestros recién nacidos, que es precisamente porque nosotros le impactamos a la parte materna. El 85% de la mortalidad perinatal es secundaria a los bebés prematuros. La prematurez también es evitable. ¿Por qué tenemos un embarazo o una paciente que termina en un desembarazo prematuro? En la mayor parte de los casos por un chequeo prenatal deficiente. Entonces, la mayor parte de la terminación de los embarazos prematuros son secundarios a infecciones cérvico-vaginales durante el embarazo, que también son prevenibles si nosotros hacemos un control prenatal de calidad. Entonces, por eso me enfoqué más en la parte que tiene que ver con lo materno, porque un chequeo prenatal de calidad me va a hacer un impacto positivo en lo que tiene que ver con los indicadores neonatales. Entonces, en este control prenatal, que está destinado a estas acciones periódicas y que van también a ayudar en lo que tiene que ver con la preparación física y psíquica de la madre para el parto y el cuidado del bebé, porque hay que hacer una orientación a esa embarazada en cuál va a ser el cuidado de ese recién nacido. De modo que a los 5 días no le estén dando toda esa cosita que le dan, un té de no sé qué cosa, una agua de azúcar y muchísimas cosas que le dan a destiempo a los niños. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un control prenatal? No es más que promover y mantener la salud de la gestante asegurada a través de acciones que tienen que ser integradas para que el embarazo se desarrolle dentro de parámetros normales y lograr al final de la gestación una madre y un recién nacido física, psíquica y socialmente sano. Ese es el objetivo de un control prenatal adecuado. Además de que si nosotros hacemos todo esto, vamos a contribuir con la disminución de los índices de mortalidad materna y perinatal. ¿Cómo? Bueno, pues mediante un chequeo prenatal que tiene que ser precoz. Hay que trabajar sobre todo en el primer nivel de atención, con que ese primer chequeo prenatal se realice antes de las 12 semanas de gestación. Es lo que está establecido, antes de las 12 semanas de gestación. Por eso tiene que ser precoz, oportuno, eficiente y también de calidad. No podemos nosotros en un chequeo prenatal ver a la paciente, tratar de ver a un paciente en 5 minutos. Los pacientes hay que escucharlos, los pacientes, las embarazadas, como decimos nosotros, no son solo barrigas. Las embarazadas es una persona que en ese momento va a dar una vida y hay que hacerle un control prenatal con una evaluación igual que a cualquier otro paciente. Es una de las deficiencias que nosotros encontramos en esos chequeos prenatales, porque nos centramos en tomar la presión, a veces mal tomada, en pedir la barriga, porque tiene solo barriga, y en escuchar ese bebé. Y no hacemos ninguna otra cosa que se deben hacer. Yo quiero que ustedes sepan que esos datos que estamos mostrando de cumplimiento a protocolo indican una deficiencia muy severa si nosotros lo vemos en detalle de lo que son los chequeos prenatales. Donde nosotros observamos que, por ejemplo, al 17% de las pacientes que se asisten a un control prenatal, al 17% apenas se le escucha la frecuencia cardíaca materna, al 17% de las embarazadas. Lo que quiere decir que de cada 100 embarazadas que vemos en la consulta, hay 83 que no le ocultamos el corazón. Y luego al final del embarazo, cuando comienza a aumentar la poscarga, es que nosotros diagnosticamos una alteración cardíaca, que pudimos diagnosticarla al principio del embarazo simplemente con hacer una evaluación adecuada. Pero hay algo peor. Apenas al 11% de las pacientes en los chequeos prenatales se le oculta el corazón, los pulmones. Lo que quiere decir, señores, que 89 de cada 100 pacientes que vemos en la consulta se van para su casa y nadie le pasó un estetoscopio para buscar
la frecuencia respiratoria o para ocultar esos pulmones. Y entonces no hay forma de que nosotros nos demos cuenta con esos chequeos prenatales deficientes de que esa paciente va a terminar en una complicación. Pero hay muchísimas otras cosas peores. Por ejemplo, en un chequeo prenatal está destinado a hacer un cultivo de secreción vaginal y un urocultivo y además una toma de muestras de Papá Nicolau, que todavía muchos médicos piensan que a una embarazada no se le puede hacer un Papá Nicolau. Muchos médicos piensan que a una embarazada no se le puede hacer un Papá Nicolau. Y ahí estamos fallando. ¿Por qué debemos hacer un Papá Nicolau a una embarazada? Primero porque estamos haciendo un tamizaje y además porque estamos aprovechando una oportunidad de un contacto que tiene esa persona en ese momento con el personal de salud. No hay mucha costumbre de nuestra población, hombres y mujeres, de asistir al médico a menos que sientan alguna condición, ¿verdad? Que se sientan mal. Y todos sabemos las lesiones cérvico-vaginales no dan síntomas hasta que son muy avanzadas. Pero nuestras mujeres, aunque nosotros tenemos otra percepción, ¿verdad? Nuestras mujeres asisten a sus chequeos prenatales. Y si esa mujer que está embarazada hizo ese contacto con nosotros en ese control prenatal, es una oportunidad de oro para hacerle un tamizaje cérvico-vaginal. La captamos en ese momento porque nosotros sabemos que es muy probable que después de su desembarazo no vuelva más a hacerse un chequeo. Entonces son oportunidades que no podemos perder. Entonces, bueno, ya esta parte ya yo la hablé ahí en lo que estaba, ¿verdad? Voy a seguir pasando. Fíjense que en el control prenatal hay que hacer una atención integrada a la gestante a través de un equipo multidisciplinario. Ahorita vamos a ver por qué multidisciplinario y cuál es el rol real que tiene el primer nivel de atención para que este proceso pueda hacerse. Y en este equipo multidisciplinario está el médico general, está el especialista en obstetricia, está enfermería, la parte de nutrición, psicología y algo que también dejamos de lado, que es el apoyo a odontología. Si hablamos de que tenemos nosotros nuestro causa número 1 de mortalidad perinatal es la prematurez, ¿qué pasa si nosotros no chequeamos con un odontólogo a nuestras embarazadas? Que aunque nosotros pensemos que no, las infecciones gingivales desencadenan trabajo prematuro porque son procesos infecciosos, pero además me le crea una morbilidad a la madre. Entonces es súper importante que este contacto se haga durante el embarazo, pero no solo eso. Las alteraciones hormonales que produce de manera fisiológica el embarazo también crea una predisposición a algunas alteraciones a nivel de las encías. Y por eso es importante, las embarazadas son más propensas a tener procesos infecciosos de cualquier índole, porque la progesterona produce una relajación de la musculatura lisa y entonces eso hace que sea más propensa a los procesos infecciosos. Y tenemos que irnos adelante. Y el rol que tenemos desde el primer nivel de atención es prevención y promoción, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer las cosas adecuadamente, porque el impacto debe ser prevenir, no corregir después que tengamos una lesión ya montada. Fíjense qué fácil se nos hace en el primer nivel de atención dentro del rol que nosotros cumplimos con un modelo de control prenatal que ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es lo que hace que nosotros en el primer nivel de atención sea eficiente en ese control prenatal, con un formulario, que yo espero que todos lo conozcan, con un formulario que nos la pone fácil y nos va a decir si yo me puedo quedar o no con esa paciente. ¿Qué establece la Organización Mundial de la Salud? Dice que a todas las mujeres en su primera visita hay que llenarle el formulario de clasificación de riesgo. Con cualquiera de los ítems, con un solo que yo encuentre que es positivo, ¿qué yo tengo que hacer? Derivar a la paciente a una atención especializada.
Y ojo con la atención especializada, que ahí cometemos muchos errores. Encontramos muchas pacientes con riesgo atendiéndose en el primer nivel de atención. Algunas porque nosotros subestimamos el riesgo. Por ejemplo, las pacientes añosas, ella ya ha parido 5, yo igual me voy a quedar con ella porque ella nunca ha tenido complicaciones y no es hipertensa y no es diabética y su bebé está bien y yo me quedé con ella, ¿verdad? No es para el primer nivel de atención. Una adolescente con menos de 16 años de edad no es para el primer nivel de atención. Entonces, ¿qué error también cometemos en el primer nivel de atención? De que digo, yo estoy en un centro diagnóstico, yo soy ginecóloga, entonces yo la puedo ver, porque igual si yo la mando para el hospital también la va a ver un ginecólogo. Error grave. Recuerden que cuando hablamos de nivel de atención especializado, no estamos hablando del personal de salud, estamos hablando de la capacidad de respuesta del centro. Entonces, usted es un especialista y usted está en el primer nivel de atención, pero no es usted el que va a resolver un problema que puede presentar esa paciente en ese lugar donde usted está. Entonces, es la capacidad de respuesta del centro. Son pacientes para segundo o tercer nivel de atención, que son los centros especializados. Entonces, por ahí comenzamos. No hay que quedarse con ninguna paciente con un factor de riesgo que no califique para el primer nivel de atención, por mínimo que veamos ese factor de riesgo. Hay casos donde se puede hacer un manejo en conjunto. Por ejemplo, una paciente que sea cesárea anterior, aunque sea una vez, no es para primer nivel de atención. ¿Qué podemos hacer en ese caso de esa paciente? Que lo que tiene es un riesgo por un evento quirúrgico a nivel uterino. Yo puedo derivar al segundo nivel de atención para que sea conocida por el hospital de un hospital especializado, y entonces hacemos un manejo en conjunto entre el primer nivel de atención y el nivel especializado. Entonces, hay algunos casos de pacientes que yo identifico esas morbilidades que puedo hacer un manejo en conjunto con lo que se llama referencia y contrarreferencia, pero bien establecido por los criterios de riesgos, qué paciente debo asistir en mi nivel de atención. Entonces, cuando yo identifico en ese formulario de clasificación de riesgo, procedo a la transferencia entre el primer nivel de atención y el nivel especializado. Entonces, si no tiene ningún factor de riesgo de su componente básico, entonces sí es una paciente que califica para que se le dé un control prenatal de calidad en el primer nivel de atención. Este es el formulario que yo le mencionaba de clasificación de riesgo, que decía en el slide anterior que lo lleno cuando, en la primera visita. Pero hay una cosa, estamos dando un chequeo prenatal de calidad, y aunque el embarazo es fisiológico, y aunque yo tenga una paciente que en su primer control prenatal no identifico ningún factor de riesgo, recuerden que tenemos factor de riesgos maternos y también factor de riesgos fetales. Por eso, cuando esa paciente llegue al segundo trimestre, yo debo volver a evaluar sus factores de riesgo con el formulario de clasificación de riesgo. Y cuando esa paciente llegue al tercer trimestre, lo mismo. ¿Por qué? Porque yo de repente encuentro una paciente que llegó a un control prenatal en una edad gestacional adecuada. Llegó por debajo de 12 semanas. Y me pasó paciente al segundo trimestre. Y cuando la paciente tiene 22 semanas, que está en el segundo trimestre, su aumento de peso es excesivo. Ya ahí la paciente tiene un factor de riesgo, que si yo no vuelvo a evaluar el formulario de clasificación de riesgo, me voy a quedar con ella. Y al final, cuando me toque derivarla, la voy a derivar con una diabetes gestacional o la voy a derivar con un trastorno hipertensivo. Pero además, con los temas que tienen que ver con el recién nacido. De repente, la paciente todo está bien, me llega al tercer trimestre, tiene 28 semanas y su altura uterina no se corresponde para la edad gestacional de la paciente, que puede ser más o menos, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? Que tengo un factor de riesgo fetal. Si yo no vuelvo a hacer una evaluación de los factores de riesgo, entonces me voy a quedar con la paciente hasta la edad gestacional que se establece que la tengo que derivar, y probablemente lo esté haciendo de una manera tardía. Por eso
Ese formulario de clasificación de riesgo es para llenarse en el primer contacto del primer chequeo prenatal, en el segundo trimestre y además en el tercer trimestre de gestación. Y esa es la parte más importante. Miren, esto fue un instrumento que se creó para ponerlo súper fácil. Tiene años y ha sido imposible aplicarse en este país, que llegó desde el 1987, si mal no recuerdo, ¿verdad? Digo, no era que yo estaba nacida en el 87, pero lo que me contaron. Entonces, señores, miren, no hay una cosa que no hayan puesto más fácil para un chequeo prenatal que el carné prenatal. Y somos tan renuentes a apegarnos a los protocolos que esta cosa tan sencilla no la llenamos. ¿Por qué es sencilla? Porque si usted tiene un expediente de lo que usamos en nuestros hospitales, que probablemente no vamos a cambiar ahora la forma de los expedientes en nuestros hospitales, de nuestra unidad de atención, ¿qué usted va a pasar? Que usted tiene una paciente que usted chequeó, sabemos que nosotros en la unidad de atención primaria vemos una paciente con un folder, que ahí tiene hojas en blanco y cada vez que la paciente viene vamos anotando, ¿verdad? Pero después yo tengo que volver para atrás, ver todo lo que yo escribí de esa paciente. Y yo no voy a volver para atrás porque ya tiene mucho chequeo y hay muchas hojas. Créanme que no volvemos para atrás, ¿verdad? En esa hoja que es única, yo no tengo que volver para atrás. En esa hoja que es única, yo a veces te digo, mira, eso lo hicieron personas inteligentes para gente bruta. Porque eso te da una alerta. Eso te da una alerta. Si a mí se me olvida o se me escapa, o como es costumbre en algunos lugares, que quien toma, por ejemplo, los signos vitales y pesa a la paciente es la enfermera, si eso se me escapa, aquí esto me va a dar una alerta. ¿Y cuáles son esas alertas? Todas estas cositas que están en amarillo, que me está diciendo que algo no está bien. Entonces, esto es la parte más importante para los registros de nuestro control prenatal. Y es tan importante que está establecido, eso se utiliza en toda Latinoamérica. Lo que quiere decir que si usted está aquí, en Haití o en Cuba, con esto estamos hablando el mismo idioma. Lo que quiere decir que yo no tengo que salir a ver, porque la paciente se chequeaba en Santo Domingo y ahora ella está en Curazao. Yo aquí puedo ver cómo son sus chequeos prenatales sin tener que llamar a Santo Domingo, sin tener que escudriñar un expediente a ver cómo fue que aquel médico escribió o qué fue lo que puso. Eso me da una interpretación visual de los hallazgos durante los chequeos prenatales de las pacientes. Y nos lo han puesto muchísimo más fácil todavía, porque esto está en digital. Esto se llena en una computadora y lo podemos manejar en línea. Y se puede hacer un enlace entre una unidad de atención primaria y otra. Por si acaso la paciente un día se atendió allí, que no es lo ideal, y después cayó allí o cayó en un hospital, podemos ver, abrir con un código que se pone por aquí arriba, cómo han sido los chequeos prenatales de esa paciente, dónde se establecieron. No, están integrando, todavía no está, este no salió en el LEIS, pero sí se estaba trabajando desde el año 2019, ya vino el COVID y entonces todo el mundo se centró en COVID, se está integrando el carnet prenatal a LEIS, para que entonces pueda estar enlazado. Pero lo tenemos en digital, se llena desde un celular, desde una tablet, desde un computador y se hace una interacción entre un centro y otro. Lo que nosotros aspiramos es que podamos tenerlo a nivel nacional para que en cualquier lugar que la paciente haga un contacto, la buscamos por su cédula, por el número de expediente, dependiendo de un hospital, porque cada uno se le da un código, a la JUNAT también se le da un código y nosotros podemos acceder a eso. Pero ¿qué identificamos con el llenado de la cartilla prenatal? Que si aquí hay un ítems, eso es lo que hemos visto, por aquí hay un ítems que dice que hay que poner la tipificación. Y le escribimos por aquí, miren. ¿No lo han visto? Y aquí hay un ítem que dice que aquí va la hemoglobina y se la ponemos, miren, toda esa rayita por ahí, toda la orilla de la hoja está escrita por todos lados.
Porque el fin es no hacer la cosa como está establecido en el protocolo. Porque si usted lo puso ahí, es más fácil que usted lo ponga ahí y ya. Entonces lo hacemos por todos lados. Pero además, dentro de lo que es el llenado del carnet prenatal, también está la interpretación de lo que nosotros escribimos. Porque si usted hoy vio que esta paciente inició con unos niveles tensionales basales de 90-60 y ya la paciente le está haciendo 120-80, entonces eso me está dando una alarma. Hay una cosa sumamente importante. Las embarazadas no pueden ser vistas como cualquier otra persona, porque recuerde que el embarazo hace unos cambios que son fisiológicos, pero también hace muchos cambios hormonales y orgánicos que hace que el comportamiento de esa embarazada sea diferente a la población general. Por eso, cuando hablamos de una embarazada, no podemos hablar de niveles tensionales normales, lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Que para nosotros es normal que una persona maneje 120-80. En el embarazo no hablamos de niveles tensionales normales, porque ese 120-80 que usted considera normal, que tampoco es así, para una población general, en una embarazada podemos estar hablando de un trastorno hipertensivo severo. Entonces, hay que tener mucha conciencia con una evaluación de un control prenatal y sobre todo con la interpretación de cada uno de los rasgos que estoy evaluando en ese control prenatal. Entonces, fíjense que el control prenatal tiene muchos procesos básicos, que es una evaluación física que tiene que ser sistémica. Hay que acordarse que las embarazadas tienen mama. Hay una cosa, si alguno han visto el protocolo de atención, en el protocolo de consulta prenatal, que no se llama así, se llama protocolo de atención a embarazo de bajo riesgo, hay un error ahí que dice no chequear las mamas. Él no se fue, ¿de acuerdo? Entonces, debe ser sistémico. El sistémico tiene que estar claro, saber que las embarazadas no son solo barriga, que tienen órganos igual que cualquier otra persona en otro estado, ¿verdad? Los exámenes de laboratorio que no deben faltar, lo que ya sabemos de rutina, ahí no hay la mayor alteración a nivel del control prenatal. Ya todos sabemos cuáles son los análisis que debemos hacer y en más del 98% de los casos se realizan. ¿Dónde tenemos problemas? Con la prueba para el HIV y la derivación oportuna de las pacientes que nos resultan positivas para HIV, recordando que hay que derivarla de inmediato para los programas de reducción de transmisión vertical, que lo tenemos en casi todos los hospitales que tienen servicios maternos. Pero además de esos laboratorios, que no nos podemos olvidar de los cultivos cérvico-vaginales, que se establecen 2 durante el embarazo, uno en el primer trimestre y otro que debe hacerse a las 35 semanas de edad gestacional. Entonces, el Papá Nicolau, que ya hablamos, para la detección precoz del cáncer ginecológico, una evaluación nutricional, porque esta paciente, ya yo le he dado 3 chequeos prenatales y no aumenta de peso. Y entonces, nosotros no podemos decir, lo que pasa es que ella es flaca y en su familia son flacas. Recuerden que la paciente está en un proceso de gestación donde hay una estimación de peso normal que debe adquirir esa paciente para que su embarazo se considere una evolución de manera fisiológica, porque si no va a repercutir tanto en la madre, porque las deficiencias nutricionales terminan en anemia y las anemias me repercuten también en el bebé. Y durante el proceso del parto, porque vamos a tener una pérdida sanguínea de esa madre que también me la puede complicar. Pero las anemias también me van a repercutir sobre el bebé, porque podemos tener un bebé de bajo peso, una restricción y muchas otras cosas. La evaluación odontológica que ya mencionamos y también saber comunicar sobre la situación y el nivel de riesgo materno. Esta es una parte que fallamos mucho y es un rol sumamente importante que debemos asumir. A veces nosotros vemos las pacientes con morbilidades y decimos, bueno, quizás ustedes no tienen mucho contacto desde el primer nivel, pero en los centros especializados vemos muy común que la paciente llegó convulsionando.
Y la paciente llegó convulsionando y cuando hablamos con los familiares tenía 2, 3 días en la casa con cefalea o con epigastralgia. Y entonces ahí nosotros peleamos porque entonces le dolía la cabeza y se quedó en su casa. Y se puso a veces la pastilla que le dijo la vecina. Pero señores, nadie quiere complicarse. Y esas cosas pasan porque nosotros no orientamos adecuadamente a nuestras embarazadas sobre los signos de peligro en el embarazo. Eso es una parte sumamente importante que debemos asumir y es uno de los roles que se debe cumplir en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque aunque el embarazo es un proceso fisiológico, cualquier cosa puede desencadenar una complicación. Chévere. Entonces, esos son los signos de alarma que nosotros debemos orientar, ¿verdad? Sobre el dolor de cabeza, la salida de líquido, el edema y fiebre, si presenta cualquier cosa de eso. Los médicos de atención primaria son fundamentales para cualquier sistema sanitario del mundo. Es importante para cualquier comunidad disponer de médicos de atención primaria que sean capaces de llevar detención temprana, decidiendo el mejor tratamiento en cada caso. ¿Por qué es sumamente importante la atención primaria? Porque como el embarazo es un estado fisiológico, ¿verdad? Y la mayor parte de las pacientes no son pacientes complicadas. ¿Cuál es la importancia entonces que nosotros tenemos con una evaluación adecuada en el primer riesgo? Esto no se ve mucho, pero yo quise dejarlo porque hablamos de las intervenciones basadas en la evidencia. ¿Y qué hemos evidenciado? Que para prevenir una mortalidad materna y neonatal hay que vigilar el estado de gestación, el nivel nutricional. Son evidencias que están recolectadas en estudios que se han hecho. También hay que promover lo que es la salud del embarazo. También eso está establecido, que tiene evidencia para nosotros repercutir en los indicadores maternos y neonatales. Aquí está la parte más importante, el control prenatal que sea adecuado. Fíjense que ha resultado efectivo, según las evidencias, para la disminución de la mortalidad materna y neonatal. Aquí, prevención de preeclampsia, trastornos hipertensivos, la administración de calcio y la administración de aspirina durante el control prenatal. Miren, el calcio muy eficiente según las evidencias y la administración de aspirina también ha sido muy efectivo. Y lo que es la prevención de influenza, que ahí se la quise poner porque estamos en COVID, que tiene que ver entonces con la vacunación. Es sumamente importante y nosotros poder determinar cuándo, desde el primer nivel de atención, vamos a derivar la paciente. Una cosita rapidito, ya hablamos de que si tiene un solo dato positivo cuando llene el formulario de clasificación de riesgo, pero si no es así, recuerden que vamos a llenarlo en el segundo trimestre y tercer trimestre. Si apareció, la paciente va al nivel especializado. Y si la paciente nunca me dio un riesgo, ¿cuándo la voy a derivar? El protocolo dice las 34 semanas, pero estamos establecidos de que se derive a las 32 semanas de edad gestacional porque vamos a buscar la disminución de lo que tiene que ser la morbilidad perinatal. Entonces, a partir de las 32 semanas de gestación, hay que derivar a todas las pacientes, aunque no tengan factores de riesgo, al nivel de salud de atención especializado. Recordar que un buen chequeo prenatal tiene que ser precoz o temprano, periódico y continuo, pero además con calidad, calidez y personalizado. Y como estamos en COVID, orientar a nuestras embarazadas que tienen que vacunarse, que nos están subiendo los números de pacientes embarazadas con COVID. Y yo creo que aquí terminamos. Entonces, gracias por su atención. No sé si las preguntas son ahora o después.